Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel virtual, en este Facebook Live a través de nuestra página del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Esta semana les traemos justamente un panel sobre las miradas a la crisis forense en México, que es un evento que se da en el marco de lo que nosotros hemos llamado las jornadas virtuales sobre la crisis forense en Jalisco, una serie de eventos que iniciaron justamente el 28 de abril con un conversatorio con las familias acá en Jalisco y que concluirán el 27 de mayo con la presentación de un micrositio elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, y también justo para anunciarles de una vez que la siguiente semana presentaremos un informe sobre la situación justamente forense acá en el estado de Jalisco. Y bueno, agradecerles a todas las personas que nos acompañan, que nos han acompañado a lo largo de estos eventos, y también agradecer a la Fundación Heinrich Böll por el apoyo que nos ha otorgado para poder llevarles a ustedes esta serie de eventos y también para poder lanzar este informe y este micrositio, ¿no? Justamente para esas miradas a la crisis forense en México contamos hoy con un panel. La verdad que nos da mucho gusto que nos hayan aceptado la invitación, y contamos con un panel con distintas miradas, distintas perspectivas, también distintos contextos, más enfocados también en ciertas regiones y algunos estados vecinos, en el caso de Jalisco, para conocer justo esas miradas comparadas y poder saber dónde estamos parados también a nivel nacional y en algunos casos también internacional. Para este evento, bueno, contamos con algunos panelistas que nos estarán contando su experiencia en intervenciones de alrededor de 10 minutos, cada uno de estos participantes, y al final va a haber una sesión de algunas preguntas, algunos comentarios, por si nos quieren escribir ahí en los comentarios del Facebook Live. Aquí estaremos leyéndolos y compartiéndolos en la sesión de Zoom, quienes estamos acá como panelistas. Y justo para arrancar, para iniciar con este panel, le agradecemos mucho a Angélica Rodríguez Monroy, que es integrante de Regresando a Casa Morelos AC, y también quien busca a su hija Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida desde el 2012. Ella nos acompaña justamente desde este estado, y sabemos que en Morelos uno de los acontecimientos más importantes conocidos públicamente y que ha impactado en el tema forense allá en esta entidad han sido justo las fosas comunes, tanto Tetelcingo como el Panteón Municipal de Jojutla, donde, bueno, cientos de cadáveres fueron sepultados entre 2010 y 2013 por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Hay un ocultamiento por parte del Estado, y bueno, en las fosas también había prendas, había pertenencias, y bueno, luego de años de lucha, de búsqueda, de esta expresión que han hecho también las familias para poder buscar en estas, quisiéramos conocer justo la situación allá en Morelos, y qué mejor que pasarle la voz entonces a Angélica Rodríguez Monroy. Muchas gracias. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya hiciste la presentación. Justo sí, soy mamá de Viridiana Anaí Morales Rodríguez, quien desapareció el 12 de agosto del 2012. Y bueno, pues creo que la mirada desde el estado de Morelos, pues es muy similar a la de todas mis compañeras en el resto del país, en el resto de México, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, empezando porque no solo se trata de las fosas, o sea, la crisis forense que tenemos en todo el país no solo implica las fosas, ¿no? Aquí desafortunadamente de esas dos fosas que tú mencionas, de Tetelcingo, que se aperturó en el año 2016 y se descubrió por la familia Hernández, porque a su hijo lo secuestran, y ya localizado, ya identificado, había una crisis justo forense en los servicios médicos forenses del estado. En Morelos contamos con 3 servicios médicos forenses,
uno por zona. La zona oriente, que es Cuautla, la zona poniente, que está en Jojutla, y la zona centro, que está aquí en Cuernavaca, que ahora ya los servicios periciales están en el municipio de Temisco. Sin embargo, justo por esta crisis forense, por la sobresaturación de los cuerpos, porque ya pasábamos fuera de aquí de la Fiscalía de la región centro, y había el olor era muy fuerte, el que ya estaba saturado, el que ya no tenían los cuerpos en las cámaras frigoríficas, sino ya los tenían apilados. Atendiendo a esta crisis, a ellos se les hizo así como bien fácil, bueno, pues hay que llevarlos. Los llevan a ese panteón que era nuevo y que todavía no contaba legalmente hablando con todas las condiciones como para albergar esos cuerpos. Los llevan justo en la madrugada, y esto es porque la gente, los vecinos, así lo refieren cuando nosotros intervenimos esa fosa de Tetelcingo. Lo descubre la mamá de Oliver Wenceslao cuando ella reclama el cuerpo que ya estaba identificado y que sin embargo no se lo entregan, y no se lo entregan porque ni ellos mismos sabían a dónde había quedado, cuando ya tenía un número de carpeta, cuando ya sabían que era el cuerpo de... Y entonces ya, al momento de descubrir que por un error se fue con todos los que estaban en calidad de desconocidos y los fueron a meter a Tetelcingo, pues ya, queriendo subsanar su error, en la madrugada salen camionetas de servicios periciales, pero no contaban con que la familia Hernández, pues es conocida ahí, y ellas ya les habla los vecinos del panteón, les hablan a ellas diciéndole que había movimiento en ese panteón, entonces ellas se dirigen al panteón y llegan justo en el momento en que están sacando. En ese momento sacaron 119 cuerpos, estaban ahí, incluyendo el de su hijo y el de una maestra que también estaba identificada y que también les había pasado exactamente lo mismo. Ella graba ese momento y es como nosotros conocemos, después lo da a conocer, nosotros sabemos de la existencia de ese panteón ministerial, según ellos, o fosa de la Fiscalía, fosa regular, cuando nosotros sabemos, cuando ya se vuelve a exhumar, se pide mediante jurídicamente hablando, se utiliza un caso del colectivo para que un juez ordene que se vuelvan a reabrir esas fosas, porque justo la familia de Oliver ya no podía hacerlo porque ellas ya tenían el cuerpo. Entonces se usa un recurso legal y se vuelve a aperturar. De esa fosa fueron 119 cuerpos, y en esos acuerdos y toda la gente que llegó ahí, los vecinos, refiere que había otra igual en el panteón de Jojutla. Dijeron los vecinos y toda la gente que se acercó con la esperanza de que de ahí fueran a salir sus familiares, dieron esa información a nosotros, a las familias que participamos en este proceso, diciendo que en Jojutla había uno igual y que hacían exactamente lo mismo, que en la madrugada llegaban camionetas de servicio forense repletas de cuerpos y ahí las aventaban, ¿no? Entonces ese acuerdo, nosotros con esa información que tuvimos, se obligó en las minutas y se obligó a la autoridad a que una vez que se terminara la fosa de Tetelcingo, iniciaríamos el proceso en la fosa de Jojutla, y ustedes ya conocen que así fue, ¿no? Ahí ya no tuvimos que ocupar un recurso legal, sin embargo fue un compromiso, y déjenme decirles que desafortunadamente a 4 años, porque la fosa de Jojutla se aperturó en abril del 2017, y se esperaban encontrar 35 cuerpos según la Fiscalía. Sin embargo, fueron 85 cuerpos y muchos fragmentos óseos, que hasta la fecha no sabemos cuántos cuerpos estén en esos fragmentos, porque no nos los han informado. Hasta el día de hoy no hemos regresado ni uno solo de esas personas que se exhumaron. De Tetelcingo solamente se han regresado con sus familiares 12 de 119, incluyendo a Oliver y a la maestra, que es muy poco realmente, y eso también nos habla de una gran crisis forense que existe en todo el país. Y de Jojutla no hemos regresado una sola persona con su ser querido, porque todavía no tenemos la validación de los perfiles genéticos que se le tomaron a los cuerpos ahí, y parece que el Estado está ocultando algo o está encubriendo a alguien,
Y como tú justo lo dices, en esos dos procesos y en esas dos fosas pudimos rescatar cuerpos que todavía estaban maniatados, que tenían la cinta canela en la boca, que tenían un pañuelo en los ojos, que tenían atadas las manos, los pies, con su ropa o algunas solo con ropa interior, con signos claros de tortura, que fue muerta por arma blanca, con un disparo, con el tiro de gracia en la cabeza. Así tal cual, así como creo que tú estás ahí, tú te puedes imaginar los últimos momentos que vivió esa persona, cómo fue su muerte, tan agresiva, tan dolorosa, y así tal cual, pareciera que nada más la metieron en una bolsa y la fueron a aventar ahí, sin pasar por un proceso en fiscalía, y cuando a la fiscalía y cuando al gobernador en ese momento se le cuestionó, dijo que la mayor parte de las personas que estaban ahí era gente que era indigente o gente que estaba en calidad desconocida porque nadie las estaba buscando. Y que también había una gran cantidad de personas que en los hospitales mueren y que nadie las reclama. Pero que todos tenían todos los las diligencias o el protocolo de identificación que se le había practicado. Sin embargo, todo lo que se descubrió ahí, pues pudimos ver que realmente no es así, y que hasta la fecha, y además no solamente estamos hablando de eso, ahorita estamos luchando porque en esos 3 CEMEFOS desde ese entonces, el compromiso de las autoridades y de la Fiscalía del Estado era que íbamos a seguir, se paró porque había unas tumbas. El día de hoy yo tenía que estar ahí. Se están removiendo las tumbas para liberar la fosa después de 4 años, y esto porque hay una recomendación, bueno, viene un llamamiento de la ONU. Tuvimos que utilizar agentes internacionales o instancias internacionales para que obliguen al gobierno estatal y al gobierno federal a voltear la mirada a todo lo que está pasando aquí, porque las familias seguimos trabajando y no tenemos ningún resultado concreto después de 4 años. Entonces ahorita ya se están moviendo porque saben que ya está muy pronto para hacer el llamamiento de parte de la ONU, y por eso es que ya empezaron a hacer esos trabajos. El día de hoy se están removiendo, hay unas tumbas en la parte de arriba, no, como ustedes saben, o bueno, no sé si sepa, pero bueno, se cerró la fosa de Jojutla, una porque en el panteón, el panteón que ahora sí es un panteón ministerial, que tiene ya gavetas y que se van los cuerpos que se exhumaron de ahí, se van debidamente embalados, identificados y en bolsas que son adecuadas justo para cadáver, ¿no? No en bolsas de basura negras como si fueran eso, que estuvieran basurizando a los seres humanos, ¿no? Que ya no había suficiente espacio y según ellos dicen que no saben cuántos más. Ahí nosotras se quedaron descubierto miembros inferiores de 2 cuerpos que ya no se pudieron sacar porque si se jalaban o si se rascaba, corríamos con el riesgo de que las tumbas particulares que estaban encima de esa fosa se vinieran hacia abajo. Obviamente, pues esas tumbas, y ahora sabemos que el gobierno, esas tumbas que están justo ahí en ese lugar, las dio de manera gratuita a los familiares y fueron gente que no contaba con un recurso suficiente para ellos adquirir su predio. Y bueno, no sabemos por qué razón les hayan dado casualmente gratuidad a todas esas tumbas que están justo en ese lugar. Entonces, el día de hoy están con la remoción de esas tumbas. Se cree que ahí hay otra fosa y que no sabemos si la gente dice que va a haber más de 100 cuerpos que se encuentran en esa tercera fosa, porque la fosa de Jojutla sí, como dicen ellos, en una primera parte había 35 cuerpos, después había unas tablas de triplay y mucha tierra, tratando de decir, pues ya llegamos aquí, pero no, las familias pedimos que se rascara y fue que descubrimos el triplay, y abajo de ese triplay estaban los demás cuerpos. Y entonces se presume que del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, estén todavía más cuerpos ahí. Y no solamente estamos hablando de eso, entonces en ese momento se preservó la fosa, se dijo que se iba a buscar a las familias y es lo que hasta después de 4 años se está haciendo ahorita, pero el compromiso era seguir con que íbamos a inhumar todos los cuerpos que están en los servicios médicos forenses.
En aquel tiempo ya había una saturación. Imagínense a 4 años y cómo está la violencia. Ahorita hay más de 600 cuerpos en los 3 diferentes CEMEFOS del estado. Y es lo que estamos ahorita peleando las familias para que a esos cuerpos se les tome las periciales debidas para su identificación, cosa que no están haciendo. No creo que solamente sea aquí en Morelos, sino en todo el país. Aquí solamente les practican y le toman muestra cuando alguna persona sospecha que es su familiar o cuando hay alguna coincidencia, es cuando ya van y le toman o le hacen el protocolo de ley para la identificación forense. Mientras no se lo practican, mientras ahí los tienen guardados. Y entonces la lucha que tenemos ahorita y que estamos librando aquí en Morelos todos los colectivos es justo que nos permitan participar en esa experiencia y tomar nota y dar fe de que realmente se les esté aplicando el protocolo de identificación a todos esos cuerpos que están en calidad de desconocidos. No podemos creer que haya más de 600 cuerpos en calidad de desconocidos y que habemos miles y miles de familias buscando a nuestro ser querido. La experiencia nos dice, por ejemplo, en Tetelcingo, hay un caso de Israel Hernández que salió de esas fosas y apenas justo hace poco, en el año pasado, una chica de 15 años que también salió de ahí y que por precisamente no practicarles y que ya había una ficha de búsqueda, tuvieron que vivir las familias más de 4 años en ese calvario de no saber dónde están sus hijos. No sé, creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias, Angélica. También, pues sí, mucha información, mucho que decir del contexto de Morelos y de todas estas prácticas que justo como menciona se repiten en muchos estados, y justo esta perspectiva también de cómo existe una negativa, por supuesto, a los hechos y a ocultar los hechos, ¿no? Y quisiera retomar eso justamente para pasar a la siguiente intervención, que no habla precisamente de fosas comunes, pero sí de fosas clandestinas, y de cómo ha habido una negativa por parte de las autoridades, por parte del Estado, a reconocer la existencia de estas inhumaciones clandestinas, de este ocultamiento de los crímenes que existen en diferentes partes del país. Lo conocimos a partir del trabajo del país de las 2000 fosas, ¿no? Como diferentes estados tienen diferentes registros, pero bueno, en el caso de Guanajuato, justamente Fabricio Loruso ha participado en proyectos que han puesto en evidencia, digamos, o acercarnos a la dimensión de este tema, ¿no? Ellos presentaron justamente un trabajo colectivo con diversas organizaciones y también con colectivos y familias, y en marzo de este año también presentaron una actualización de esas cifras. Pero bueno, para que nos cuente un poco más de cuál es esa situación y también del trabajo que han hecho, le paso la voz a Fabricio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por la invitación, poder estar aquí. Voy a compartir pantalla de un PowerPoint que de manera indicativa me va a acompañar, ¿no?, en la exposición. No se trata, ¿no?, de explicar nada, sino de evidenciar parte de la realidad que vivimos en Guanajuato, y entonces pues hay algunos titulares, algunas imágenes y algunos retos, ¿no?, de la situación actual, de lo que viene entre trabajo de autoridades, colectivos, sociedad civil. Entonces puse aquí, ¿no?, las claves, es hablar un poco de la situación de fosas en Guanajuato, también gracias al informe que hicimos con Ibero León, Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México y Data Cívica. También qué respuestas ha habido de diferentes ámbitos, institucionales y no institucionales, y también la evolución de la situación como más actual, ¿no? Normalmente empiezo por mostrar una serie de situaciones más actuales, ¿no? En este momento está para promover la búsqueda en vida, ¿no? Un tema que parece haberse descuidado, y por el lado de las familias se hace mucha presión e hincapié que también es muy importante, ¿no? Está la 7ª Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas justo en estos días en Guanajuato. Ayer estuvo en León, ¿no? Que es algo bastante histórico, que aquí todavía no ha habido marchas masivas, ¿no? Por nuestros desaparecidos, ¿no?, en la ciudad, y entonces fue una situación importante, y diferentes retos de hallazgos que continuamente siguen
encontrándose pues en fosas ya sea masivas como el Saus, o justo el otro día, ayer, de hecho, otra fosa en San Javier, Irapuato, en una zona que es principalmente toda la zona del llamado corredor industrial, ¿no? Que va desde Jalisco, pasa por León y llega a Querétaro, pasando por Salamanca, Irapuato, Celaya, todas esas ciudades que han visto subir los índices de violencia en general, pero ya después también de desapariciones y de fosas clandestinas y hallazgos de todo tipo, ¿no? Entonces, paso a la siguiente, creo que se bloquea un poco. Antes de que salieran los colectivos, básicamente a denunciar la situación de las desapariciones primero y después de los hallazgos y de las fosas clandestinas dentro de estos, había una situación de que no se hablaba del tema, un poco como también había acontecido con la violencia en general y con los homicidios en Guanajuato, pues siempre se pensaba aquí en un estado de gracia, en un estado en que no pasaba nada, en un estado de desarrollo industrial y en donde pues era el estado del trabajo, etcétera. Mientras se veía cómo llegaba este fenómeno que creció exponencialmente y desde 2018 fue innegable en dos sentidos. Un sentido de los homicidios dolosos y también en el sentido de las desapariciones y consecuentemente de las respuestas de las familias que empezaron a organizar nuevos colectivos. Ya había dos de 2010 y 2011, ¿no? El colectivo Cazadores y Justicia y Esperanza, pero se formaron colectivos de esta nueva oleada de violencia, ¿no? Y ha habido un fenómeno de menosprecio institucional, de invisibilización al respecto, con ciertas declaraciones que banalizan la violencia, ¿no? Y la desaparición en especial. De parte de también la sociedad civil, la academia, ha habido investigación para encontrar por lo menos pistas sobre los datos de las personas desaparecidas, porque ya no había registros, ¿no? Cuando en 2018 se acabó, digamos así, la publicación del RNP, por un tiempo no ha habido datos oficiales y Fiscalía los daba de manera muy complicada de descifrar, pero sí los daba. Y teníamos ya más de 2.000 personas desaparecidas a finales de 2019. Ahora son más de 2.500, 2.700 personas. Y asimismo, en el tema de las fosas, o por ejemplo, otros temas que fueron objeto de investigación y que todavía se tienen pocos datos, son de la saturación de los CEMEFOS, etcétera, y la presencia de los cuerpos en las fosas comunes, el número de identificaciones. Ahora algo se ha movido en este 2021, pero por mucho tiempo eran temas parcialmente ignorados, que no eran parte de la agenda política, mediática, pero sobre todo que eran solapados, ¿no? Como que se dejaban ahí justo para no hablar mal, como podemos decir, o no hablar de esta realidad en Guanajuato. Bueno, este informe salió en septiembre del año pasado y fue un esfuerzo de varios meses en realidad con algunos colectivos de la entidad, con Data Cívica, con el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México y la Ibero León, para juntar nuestras bases de datos hemerográficas. O sea, esto documenta cómo la prensa registra el fenómeno de las fosas clandestinas. No son datos oficiales sobre el carácter específico del contexto de hallazgo que hemos visto, pero nos da la idea, de todos modos, una aproximación a la situación de fosas y a cómo la sociedad, la opinión pública y los medios la registraron y la tuvieron. Hasta de 2009 hasta el 31 de diciembre, ahí se hizo un mapeo gracias a PopLab, también a la página de Data Cívica, ¿no? Un mapeo interactivo, que es como que el primero, al menos en la región, que hemos visto, con todos los datos posibles que se pudieron recolectar. Digamos que es una tarea de la autoridad esta, porque básicamente esta es una especie de registro de fosas comunes y clandestinas hecho por sociedad civil y la academia, ¿no? Pero bueno, así nos imaginamos que podría ser un registro a disposición también de las familias, y por eso se hizo, para señalar con un modelo predictivo también posibles puntos de búsqueda después, así tuvieran alguna pista
para la propia comisión de búsqueda que apenas se creó hace 8 meses y sobre todo para los colectivos recién formados en Guanajuato. Entonces ahí está en la página. ¿Y qué hallazgos se encuentra? Bueno, encuentra que hasta esa fecha no había prácticamente datos oficiales sobre los contextos de hallazgos y sobre todo las inhumaciones clandestinas de Fiscalía. Aquí no se dice que Fiscalía niega el fenómeno, pero por otro lado no brinda los datos. Es decir, a veces se ha hablado en Guanajuato, incluso por parte de la autoridad o de la Fiscalía, de que una fosa clandestina se encontró en algún lugar, etcétera. Pero por otro lado, no hay registro y la unidad de transparencia básicamente no da los datos. Dicen que no hay. Básicamente la respuesta siempre ha sido, no hay sitios de este tipo en Guanajuato, ¿no? Entonces, ha habido como que una disputa ahí por tratar de no hablar del tema, que en cambio es un tema muy, muy importante. Y entonces, en una década se habían encontrado 109 fosas con 268 cuerpos, según estos registros de prensa, ¿no? Con algunos municipios que según el modelo tenían cierta probabilidad de tener más hallazgos y de hecho en parte en los últimos 6 meses se ha corroborado como varios de esos municipios sí entraron como contextos de hallazgos y como muchos, pues muchos cuerpos que han podido incluso regresar en algunos casos ya a sus casas y bueno, que han sido encontrados. Con la actualización de 2021 y con las fosas masivas de Salvatierra, de Acámbaro, de Cortázar, del Saúz, ¿no? de estos últimos 4 meses, que también salieron más, ¿no? en la prensa nacional y así, los datos aumentan, ¿no? Entonces se habla, podremos hablar de 235 fosas clandestinas, o sea, más del doble, con 434 cuerpos hasta finales de 2020. Y también en 2021 esta cifra aumenta más y hablamos de 254 fosas, es decir, un aumento exponencial casi parecido al aumento exponencial que también se trataba como que de no visibilizar en las desapariciones, ya antes todavía, 2018, 19, en los homicidios dolosos y culposos de la entidad. Entonces, la respuesta ciudadana ha sido básicamente la organización, la denuncia, incluso la colaboración y las mesas de cooperación con la autoridad que han sido fundamentales y han construido momentos de apertura de ese diálogo inéditos en la entidad. O sea, eso sí, hay que reconocerlo, pero abiertos por una acción social conjunta de organizaciones de apoyo de todas las partes del país, de sobre todo las familias y colectivos de Guanajuato. Aquí está un poco la evolución, ¿no? Es un mapa que ha ido modificándose cada 2, 3 meses por justo la irrupción de cada vez más grupos que van a las búsquedas de campo, que hacen búsqueda en vida, que ya están en el Consejo Ciudadano Estatal, que acaba de tomar posesión, etcétera. Ese retraso que tenía Guanajuato, no tenía leyes hace un año, no había leyes aquí en Guanajuato de víctimas, de búsqueda y de declaración especial de ausencia. No había comisión de atención a víctimas, no había comisión de búsqueda. En un año esa institucionalidad se ha tenido que construir y de la mano de los colectivos que lo han impulsado, si no, yo creo que estaríamos todavía bastante más atrás, ¿no? Estas son iniciativas de sociedad civil, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, de la cual también hago parte, con grupos y equipos que acompañan y documentan también el tema de las búsquedas. No voy a comentar todas estas, solamente es una línea del tiempo muy tentativa, una cronología de las búsquedas que se empezaron cuando entró la comisión de búsqueda. No es que antes no se buscaba, no se buscara, pero digamos las búsquedas así que en sitios y fosas clandestinas se ha dado sobre todo a partir de mediados del año pasado y cada vez más. Y desde 2021, también por la contingencia del COVID, las familias han empezado a salir solas porque la Secretaría de Salud había impedido las búsquedas, digamos que esas búsquedas más colectivas o más masivas con la comisión y todas las autoridades. Entonces empezaron a salir cada vez más los colectivos a solas con hallazgos, encontrando pues tesoros y corazones también como decimos, en diferentes sitios, ¿no? Además de la búsqueda que conducen todavía las autoridades y la fiscalía. Entonces Guanajuato empieza a aparecer y a ser nombrado
Y también el tema de las fosas clandestinas es nombrado oficialmente y ya es adoptado de alguna manera, ahorita veremos cómo rápidamente, por las autoridades, ¿no? O sea, hubo ese paso a la adopción del tema, también porque en el protocolo homologado de búsqueda finalmente llegó a una definición oficial, pero no es que antes no hubiera definiciones, porque el protocolo de Fiscalía General de la República, que es anterior, ya hablaba de inhumaciones clandestinas. La CNDH ya había hablado del tema en una recomendación justo sobre el caso de Morelos. Había definiciones, incluso se usaba el término en el protocolo de identificación y tratamiento, ¿no? Es decir, no es que no se pudiera utilizar, simplemente se podía todavía manejar de manera un poco más discrecional. Yo creo que es lo que ha pasado aquí, pero ahora ha sido adoptado de alguna manera desde octubre y también se han visibilizado esto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, las acciones en Guanajuato, ¿no? No es aquí para comentarlas, nada más para decir que ya empieza a aparecer entre los estados en que sí se realizan estas acciones y en que, digamos, lamentablemente ha habido descubrimientos tremendos, pero que por otro lado empiezan a mostrar una serie de luchas, de disputas también en esos sitios por encontrarlos, por la verdad y la justicia, ¿no? Ojalá también. Fiscalía también ha, digamos, de manera responsiva, de alguna manera reactiva, ha actualizado parte de su sitio web con algunos datos, aunque falta mucho por trabajar ahí en tema de transparencia de datos y se puede hacer, porque digo que se puede hacer para cerrar, porque pues hay retos a futuro, a venir próximamente. De hecho, se están construyendo mesas de trabajo sólidas, con una metodología, con el apoyo de diferentes organizaciones como Cruz Roja Internacional, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las autoridades de Guanajuato, todos los colectivos, la Plataforma por la Paz, Sera Paz, entre otras, para construir mesas de trabajo de identificación forense, de búsqueda y análisis de contexto y de atención a víctimas que puedan funcionar con fiscalía. Ha habido apertura en ese sentido y entonces un tema a trabajar seguramente va a ser el tema de los datos sobre los registros forenses, la saturación o no de los CEMEFOS, porque con todos los hallazgos, la preocupación de los últimos meses es justamente las familias, dónde están, qué se está haciendo con ellos y para identificarlos se está pidiendo también la participación de peritos internacionales para agilizar y para aportar, ¿no? Entonces, bueno, cerraría con eso. Espero no haberme excedido mucho, pero es un poco el panorama de lo que viene en Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio, también por el panorama, por los datos. Pueden ver también a través de justo las páginas que nos estuvo compartiendo Fabricio en sus láminas, más información sobre el caso de Guanajuato. Y agradecerle también mucho a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live y de algunos comentarios que ya nos están llegando, también de los saludos. Sabemos que hay personas de otras partes del país, de otros estados y también algunas personas que nos acompañan de colectivos acá de Jalisco. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Recordarles que justo pueden, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, nos pueden seguir escribiendo ahí en el Facebook Live, en los comentarios, y justo acá los leeremos en la parte final. Y bueno, ahora pasando un poco en la perspectiva, ¿no? Ya vimos, entendimos un poco los contextos en torno a lo que han sido las fosas comunes y lo que sucede en general con la crisis forense en Morelos, el tema de las fosas clandestinas en Guanajuato, pero también para entender cómo se han buscado algunas respuestas y cómo algunos contextos en donde también ha habido estos enterramientos masivos, estos asesinatos en masa, y también para ver una perspectiva comparada con respecto a lo que sucede en México y entender qué de eso podemos traer acá para repensar también lo forense en el caso mexicano. Pues justamente le agradecemos mucho que nos hayan aceptado la invitación a Omar Bertoni Girón, quien es director de identificación humana de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y también delegado de operaciones en México, para que nos cuente un poco acá, pues de la experiencia que ellos han recogido también en Guatemala y un poco de qué podríamos
rescatar en el caso mexicano. Les cedo la voz para que. Gracias, Jonathan. Muy amable. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Muchas gracias por la invitación y es un verdadero honor poder compartir el espacio acá. Voy a compartir mi imagen, mi pantalla, solo para que podamos ir. Ay, denme un segundito. Bien, pues muchas gracias. Como bien decía Jonathan, yo soy el director de identificaciones de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Trataré de hablarles en 7 minutos sobre el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas con enfoque masivo, que es algo que a lo largo del tiempo nosotros logramos desarrollar en nuestro país, Guatemala, que como ustedes saben, Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró del año 60 al año 96. Los datos que reporta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico son 40,000 personas desaparecidas y 200,000 personas muertas, ¿sí? Durante este periodo de tiempo. A lo largo de esto, la fundación se forma a petición de los colectivos en mi país, Guatemala, en donde por ahí de finales de los años 80, principios de los años 90, había esa necesidad imperante de los familiares de saber en dónde estaban sus seres queridos. Igual estaban en fosas, igual estaban en los institutos de medicina legal, pero no una respuesta clara. Es así como se forma la Fundación de Antropología Forense. Somos una ONG funcionando desde el año 92. Lo que hacemos básicamente es realizar investigaciones científicas, forenses, enfocadas en un solo tema, en el tema de la identificación humana. A lo largo de este periodo de tiempo hemos ido aprendiendo y desarrollando diferente metodología que va concatenada al esfuerzo propio de los familiares y por sobre todo al esfuerzo y avance de las ciencias, en este caso las ciencias forenses. A lo largo de todo este tiempo, que iniciamos desde el año 92, como les digo, hasta ahora en el año 2021, pues hemos trabajado alrededor de 2,000 casos, donde hemos recuperado alrededor de 8,000 cuerpos, identificado alrededor de 3,800 cuerpos. Y lo más importante, creo que hemos aprendido a lo largo de este recorrer del uso de las ciencias forenses para el tema de identificación humana, en cómo brindar este enfoque que se necesita para los casos de desaparición. Nosotros también en nuestro país, por ahí del principio de los años 2000, nos enfrentamos con una situación muy particular, que era la metodología tradicional que se utiliza en las ciencias forenses para la identificación no necesariamente iba atada a la realidad de los casos de desaparición. Es ahí en donde hablamos nosotros del abordaje de este tipo de investigaciones con un enfoque masivo, en donde lógicamente la exhumación como tal es solo una parte de este enfoque, ¿sí? Así también el registro de toda la información ante-mortem, el análisis post-mortem, el análisis genético y lo más importante, la comparación y el análisis de toda esta información es lo que engloba este enfoque masivo como tal. De nada servirá, por ejemplo, que se dedique en un espacio solo a recuperar cuerpos o solo a tomar muestras o solo a tomar entrevistas si esto no lo tengo inmerso dentro de un sistema multidisciplinario que priorice y fortalezca el tema de la identificación humana. Este modelo de trabajo y este enfoque masivo lo hemos desarrollado, como les decía, a lo largo de estos más de 25 años de estar trabajando en el tema de identificación humana de casos de personas desaparecidas, en donde se inserta una nueva ciencia dentro de las muchas ciencias forenses que existen, pero se inserta la genética y al igual que las otras ciencias forenses para este tipo de eventos, para este tipo de fenómenos, el uso de la genética debe tener otro enfoque, el enfoque de los resultados que se emiten y emanan de ellos. A lo largo del recorrido de este tiempo, siempre el trabajo ha sido en conjunto con los familiares, siempre brindándoles información, siempre hablando con la realidad, con la verdad y siempre priorizando una situación.
que los expertos forenses sean quienes tengan el contacto directo con los familiares, sean quienes expliquen los aspectos técnicos a los familiares, porque si algo hemos aprendido en este tiempo es de que en medio de la ciencia y los familiares hay muchos intermediarios, por llamarlos de esta manera, en donde no necesariamente comprenden en detalle los aspectos técnicos que conllevan la identificación, y es donde empieza la confusión, el traslado de la información hacia allá. Entonces es algo que siempre valoramos mucho, el tener el acercamiento de una manera directa con los familiares. En términos generales y el avance de estas ciencias que les digo, en el sistema multidisciplinario que se emplea en la fundación y que se ha desarrollado y que es el que compartimos en los diferentes países donde trabajamos, es el uso de la investigación ante-mortem, de los resultados de la arqueología forense, de los resultados del análisis sociológico, el análisis post-mortem y los resultados del análisis genético, en donde lógicamente sabemos que estas ciencias las encuentra en todos los servicios forenses. Sin embargo, el reto actual está en cómo los resultados que se emanan de estas ciencias forenses, yo puedo darle la utilidad enmarcadas dentro de este enfoque masivo que se hace en investigación con fines de identificación. Y acá es bien importante poder diferenciar dos grandes aspectos que sentimos que es la piedra angular del por qué en muchos países, incluido México, en el ámbito forense, no se logran las identificaciones. Y esto refiere específicamente al contexto de identificación. En nuestra ciencia, en nuestro expertise, lo tienes que dividir en dos grandes grupos. En uno que sería contextos de identificación cerrados y contextos de identificación abiertos, en donde las dos lógicamente buscan la identificación. Sin embargo, el cómo yo voy a aplicar los resultados de las ciencias forenses es en donde radica la mayor importancia. Desde el origen de las ciencias forenses, desde la aplicación de la antropología, la arqueología forense, se ha trabajado con los contextos de identificación cerrados, en donde es una investigación lineal, por llamarlo de una manera, en donde se inicia con la investigación ante-mortem, yo recolecto la información, determino cuántos cuerpos o cuántas personas probablemente pueden estar en las fosas que voy a trabajar, envío al equipo de exhumación para realizar la exhumación, luego realizo el análisis osteológico y si es necesario el análisis genético y con ello el último proceso que es el de confirmación para poder identificar. A eso es a lo que nosotros le llamamos un enfoque individual, el cual no se está diciendo que sea un enfoque equivocado. Sin embargo, no es aplicable para todos los casos. Aquí, lógicamente, en este tipo de casos, en la gran mayoría de ellos, hay testigos presenciales, hay sobrevivientes, hay mucha información. Tenemos un universo específico de víctimas al cual estamos buscando, ¿sí? Ahora bien, el enorme problema está en si yo quiero aplicar esta metodología para los casos abiertos o de desaparición, en donde, como sabemos, la información que existe al respecto de ellos, en la gran mayoría de ellos, por parte, que en este caso que nos dan los familiares, es mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi hermana, salió esta fecha, se llamaba... tenía este nombre, obviamente era de sexo femenino o masculino y tenía más o menos esta edad. Eso es la información, o esa es la información que en muchos de los casos se obtiene. Y no significa que teniendo únicamente esta información no se pueda realizar diferentes esquemas de acompañamiento para el tema de identificación, en donde la identificación se logra, y eso es algo que hacemos y reiteramos mucho, las identificaciones se logran con ciencia. Las identificaciones se logran comparando información ante-mortem y post-mortem que se obtiene de las ciencias. No se obtienen las identificaciones realizando oficios, y eso es algo muy importante de tener claro. Las identificaciones se ejecutan con científicos forenses, y eso es algo que desde nuestra perspectiva en México es lo que sucede. En México, con los esfuerzos de los familiares y de las organizaciones, los colectivos, se creó una comisión nacional. Se crearon fiscalías especializadas en la búsqueda. Se han creado fiscalías estatales para la búsqueda. Se han creado comisiones estatales para la búsqueda. Pero todas estas instancias, instituciones, al final, lo que no se ha creado es una instancia de forenses especializadas para esto. Porque al final, todo esto llega y se dirige exactamente a los mismos forenses, al mismo sistema forense que no ha permitido las identificaciones. Esos dictámenes que emiten estos forenses o estas instancias forenses, ¿a dónde se dirigen? Exactamente al mismo lugar, a las fiscalías. Y entonces es ahí en donde encuentras el porqué de las complicaciones técnicas para la identificación, porque básicamente este sistema forense tradicional
tradicional al cual se está llevando toda la información, todo lo recuperado y todo lo que se hace en los diferentes esfuerzos de colectivos, de organizaciones y de las mismas autoridades, lo van a trabajar exactamente de la misma manera que normalmente se aplica este mismo modelo de trabajo. Ahora bien, el reto actual está en los casos abiertos o desaparición, en donde tienes información dispersa, en donde puedes obtener información desde diferentes espacios de trabajo, siempre haciéndolos de una manera paralela, siempre teniendo una autonomía técnica para las decisiones y, por supuesto, teniendo un equipo multidisciplinario especializado y dedicado al 100% a esta tarea. No sirve de nada poder formar grupos multidisciplinarios que van a ver un caso en particular, ven este caso y luego regresan a sus tareas habituales. Hasta que aparezca otro de estos casos, regresan y lo empiezan a ver. Ahí lo único que está haciendo es un enfoque individual en el caso en particular que se está trabajando. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado, aprendido a lo largo de estos años es, se necesita un equipo específico de forenses dedicados al 100% a esta tarea, que su tarea y su objetivo va a ser organizar toda esta información, agruparla, estandarizarla para poderla analizar en función de la identificación. Una vez organizada, analizada, esta información nos va a generar estrategias de identificación, que es a lo que nos referimos con el tema de enfoque masivo. El enfoque masivo no es únicamente exhumar masivamente cuerpos, no, sino que la exhumación como tal es una parte de ese ciclo de trabajo que se ejecuta dentro del sistema. Así como se proponen exhumaciones masivas, se proponen también la toma de muestras masivas organizadas en pedigrees o grupos familiares para que puedan ser ingresadas a la base de datos genética para el tema de comparación. Es ahí en donde partimos del punto y que siempre lo mencionamos. Mientras más restos óseos recuperemos u herramientas, mientras más grupos familiares o información de grupos familiares y muestras referenciales tengamos, mayores probabilidades de coincidencia tendremos y por ende de identificación. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente al ordenar todos los grupos, todas las muestras referenciales que estamos tomando, al ordenarlas en grupos familiares y al poderlas comparar con todos los perfiles que estamos obteniendo de los restos, estamos realizando un enfoque masivo, teniendo un grupo de expertos forenses dedicado al 100% a esta tarea. Y eso es lo importante y lo fundamental. También, lógicamente, no puedes empezar a realizar exhumaciones masivas si no tienes un sistema específico que le va a dar seguimiento a esto. No puedes empezar a tomar muestras referenciales si no tienes un equipo y un sistema específico para desarrollar esto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando tomamos las muestras de los familiares, las muestras de los cuerpos que estamos recuperando, el sistema que proponemos agrupa todo esto, lo pueden visualizar como que fueran perfiles genéticos agrupados en grupos familiares acá de muestras referenciales y los perfiles genéticos de los cuerpos, ¿sí? Esto utilizamos un software que se llama Énfasis, Mass Fatality Identification System, que fue creado específicamente para la comparación masiva y aleatoria de perfiles, y con la comparación de estas nos va el software a generar una coincidencia, que es básicamente una coincidencia entre un grupo familiar y una osamenta. ¿Por qué? Porque hay una relación biológica con eso. ¿Qué es lo que decimos siempre? Cuando tomamos una muestra, cuando tomamos un grupo de muestras de una familia, se agrupan, se analizan en el laboratorio de genética y se ingresan a la base de datos, se compara automáticamente con todos los otros perfiles que se están realizando. Entonces, constantemente hay una comparación y un seguimiento. Y hay una parte específica del equipo dentro del sistema que se va a dedicar a este seguimiento de coincidencias para realizar el proceso de confirmación. No es un enfoque dedicado en genética, sino más bien la genética es una parte importante del sistema, al igual que es la arqueología, al igual que es la antropología forense, al igual que es la investigación ante-mortem, porque, por ejemplo, si las muestras, si la información no es tomada adecuadamente, no es trasladada adecuadamente en el hilo conductor que tiene la investigación, simplemente se van dejando estos vacíos que son los que encontramos. Encontramos en México particularmente segmentación de la información, en donde mucha de la información ante-mortem está en fiscalías, mucha de la información post-mortem lógicamente está en los servicios forenses, pero los servicios forenses trasladan esa información a la fiscalía. Pero no existe un ente, no existe un espacio, no existe una unidad, no existe un grupo de personas de expertos forenses que analicen esta información de una manera integral, multidisciplinaria y con un solo objetivo, que es el tema de la identificación. Desde nuestra experiencia, para ir finalizando, desde nuestra experiencia, el enfoque
Una investigación con enfoque masivo requiere de expertos forenses dedicados al 100% de su tiempo a esta tarea, ¿sí? Requiere equipo, requiere autonomía técnica y por sobre todo requiere el rol fundamental de los peritos, de los expertos forenses en la comunicación con los familiares. Yo he estado en muchos estados en México, hemos estado en México trabajando y siempre encontramos las mismas situaciones en todos los lugares. Lo que no encontramos en ninguno de estos estados es lo que les digo, un grupo de expertos forenses que se dediquen a esta tarea. No se van a identificar si no se tiene un grupo de expertos que desarrollen y apliquen adecuadamente los resultados que emanan las diferentes ciencias forenses que ellos ejecutan. Entonces, en conclusión, nosotros ahora, la Fundación está trabajando en un proyecto en 5 estados, específicamente estos estados son Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Guerrero y Nayarit. Lógicamente, por el tema de la pandemia, hemos detenido un poco el trabajo en donde nos hemos enfocado específicamente en Coahuila. Ahora bien, ya pasadito un poquito la pandemia, pensamos retomar precisamente Jalisco y Nayarit en primera instancia para ir a los otros estados y retomar y dar el seguimiento específico que requiere. Entonces, una vez más, muchas gracias por el espacio. Sé que este tiempo es demasiado corto para poder explicar a mayor detalle el trabajo, pero nosotros como fundación siempre estamos dispuestos a poder colaborar, a poder trabajar en lo que siempre decimos, poder compartir nuestra experiencia, poder compartir estos errores, estos aciertos que hemos desarrollado a lo largo de estos 25 años de trabajo y para que en este caso nuestros colegas mexicanos puedan ahorrarse este recorrido de errores, si lo podemos ver así, que nosotros ya hemos transitado. Así que a la orden para cualquier duda que pueda existir. Y nuevamente muchas gracias a Jonathan y al equipo. Muchas gracias, Omar Bertoni, por toda la presentación y también por los datos. Muchas gracias a la gente que también nos está escribiendo justamente por toda la información que nos compartes y sabemos que es un espacio muy corto, pues la gente agradece mucho pues esto un poco, ¿no? De esta perspectiva y saber qué podemos retomar y también qué podemos exigir y qué se puede ir aplicando, como tú comentabas, ahora ya hay algunos proyectos en algunos estados en México. Y justo para eso quisiera pasar a la siguiente participación, cómo la crisis nos ha confrontado a tener que buscar alternativas para poder identificar las decenas de miles de cuerpos que hay en todo el país. Y bueno, justamente uno de los proyectos ahora en ciernes, joven, pero que ya está trabajando y que quisiéramos conocer la experiencia viva también de las familias, ha sido la experiencia en Coahuila, ¿no? Y como comentaba ahora Omar Bertoni. Y para eso, justamente, le paso la palabra a Griselda Zapata, quien es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila y México, y quien busca también a Carlos Gerardo García Zapata, su hermano desaparecido el 31 de octubre del 2008 en Torreón. Bueno, Griselda, pues muchas gracias también por aceptar la invitación y compartir un poco de esa experiencia allá. Gracias y buenos días a todos. Angélica, yo casi no aparecemos en reuniones. Estoy cuando nos dividimos el trabajo en el colectivo, en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Yo soy de Torreón, de la región Laguna, soy de Torreón, Coahuila. Wow, perdón la expresión, cuánta tortura con lo que nos compartiste. ¿Qué nivel de tortura por parte del Estado mexicano? Agradecerle a CEPAT también el espacio que está generando, porque estos espacios son espacios de búsqueda y de investigación que no nos da el Estado mexicano. Este compartir desde diferentes estados es que es tan sorprendente estar escuchando, porque igual también la información no llega, y no sé si a ustedes les pasó que
para Coahuila en 2007, y específicamente puedo hablar de la región en la que estoy, inician la práctica de la desaparición forzada, 2007, donde ya son 13 años. Bueno, pues no sé si para ustedes eso nos preocupaba mucho, porque una de las consignas era que lo que había sucedido con los hijos, en este caso mi hermano, con los hijos de las madres del colectivo, no se repitiera el delito, no hubiera repetición del delito. Y todas las acciones que se estaban haciendo desde el colectivo, primero eran, en principio eran en vida, y serán siempre, en principio la búsqueda, y será siempre en principio de vida, pero también con el principio de que no le sucediera a nadie más. Y también cruzábamos la frontera, porque hay inmigrantes. En el caso de Coahuila, por ser frontera, las desapariciones se dieron en ciudadanos coahuilenses y ciudadanos mexicanos o centroamericanos por paso migratorio de la frontera. Bien, entonces en 2007 inician las acciones de búsqueda, pero hubo un momento en que también se tuvo que tomar el tema de buscar entre las personas sin vida, que son los NN. Y con esto, en el 2015, inicia el plan estatal, la investigación para el plan estatal de exhumaciones en el estado de Coahuila. En ese tiempo, se inicia la investigación en las carpetas de las averiguaciones, y empiezan a hacer el plan de cómo iban a también a buscar, bueno, o sea, dejando claro que nuestra búsqueda siempre fue, será es y será en 15, también iniciar a buscar a las personas sin vida en los NN, en los panteones, pero también estaba esto de las fosas clandestinas y de los lugares de exterminio. Angélica, los casos de sus compañeras, la práctica generalizada en todo el país. Se les está buscando a los hijos o a las hijas, y el Estado, no equivocadamente, es con toda la premeditación que envían a las fosas comunes a las personas que ya se les estaba buscando, que ya hay denuncia. Aquí en el estado de Coahuila hace poco, el año pasado, se le restituyó a una madre su hijo, el caso de Lorena Vallejo, que igual ella buscaba a su hijo y envían a fosa común, en Saltillo, Coahuila, envían a fosa común a su hijo, y eso fue hace 7 años, cuando ella había puesto la denuncia. Envían a su hijo a fosa común. El 19, cuando ella decide, fíjense la situación, decide ir bueno, vaya, al menos las autoridades le dijeron en qué fosa común estaba, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el Panteón de La Paz, y ella cada año llevaba flores a esa fosa donde decían que estaba su hijo. Bueno, en el 2019, acompañada también por el colectivo, ella decide no moverse de esa fosa hasta que le regresen a su hijo. Se hizo la exhumación, y fue masiva, porque la fosa común debiera ser individual, y esta fosa común fue colectiva. Se recuperaron 47 cuerpos, entre ellos el hijo de Lorena Vallejo, Caso Vallejo, y el año pasado le fue restituido. Otro de los casos también es el caso de
El caso Valderas, su madre es Marcela Valderas, compañera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Le desaparecen a su hijo Cosme Humberto Valderas y está en la misma condición, ahorita está en la misma situación, ella no ha recuperado a su hijo. Bien, eso fue un poco en relación a lo que estaba diciendo Angélica, que es una tortura practicada. Primero fue el delito de la desaparición forzada a la víctima directa, que son los hijos y las hijas, y luego la tortura en la que nos mantienen a las familias cuando hay simulación, cuando no investigan, cuando sabemos de estas fosas clandestinas y del número, vaya, 600 personas, lo que menciona Angélica, cuando sabemos el número ahorita, por ejemplo, de 38,000 NN en el país, esta cifra es, y es la oficial, con 2,000 fosas clandestinas, pues para mí, yo insisto, es el crimen de Estado y la tortura permanente a las familias. Bien, me regreso a la historia. En Coahuila, pues se iniciaban las acciones de búsqueda. Grace también puede abonar mucho al tema. Iniciaban las acciones de búsqueda, pero inicia un momento en donde se empieza a escuchar de lugares de exterminio donde habían fosas clandestinas y también, unido a esto, buscar en las fosas comunes de los panteones con los NN la posibilidad de que allí pudieran estar pues los nuestros. Ese es el contexto. Desde inician las desapariciones en el 2007, son 12, 13, 14 años de que estamos haciendo acciones desde búsqueda con principio de vida, pero luego viene que se presenta la situación de que ya había personas inhumadas en fosas clandestinas y teníamos una cantidad considerable de personas no identificadas en fosas comunes en los panteones de Coahuila. Bueno, este plan estatal de exhumación inician en el 2015 y está organizado o está planeado diaria por la frontera, por las condiciones en que se encontraba. Nada más en el Bueno, parece que tuvimos un problema con la señal de Griselda. Igual vamos a ver si se reincorpora ahorita. Y si no, también aprovecho el espacio para ir leyendo algunos comentarios de muchos que nos han hecho llegar a partir de los testimonios, sobre todo, cómo hay una indolencia de las autoridades para dar a conocer los hechos de las desapariciones de personas en México, nos comentan. También nos agradecen por la información y bueno, le mandamos también un saludo justo a quienes nos acompañan del colectivo Entre Cielo y Tierra. También nos comentan que pues necesitamos organizarnos, mientras en México mencionan no haya cámaras en cada esquina, la única manera que tenemos de darnos cuenta de la información es que otras personas lo vean, notifiquen, y si tenemos una red amplia será mucho más fácil y rápido resolver algunos problemas. También nos comentan cómo saber que lo siguen buscando si las fiscalías no dan avances en búsqueda. La única esperanza son los colectivos que se arriesgan a buscar a nuestros familiares. La comisión de búsqueda justo debería dar más apoyo, nos comentan. También nos agradecen excelente conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos. Es vital el contacto directo con el familiar, pues aporta información vital, además es empático con el familiar y muestra respeto, justo en un comentario a raíz de lo que nos compartió Omar Bertoni del tema de los expertos forenses, ¿no?
Y bueno, también más agradecimientos en torno a este tema. Y bueno, creo que ya se incorporó con nosotros de nuevo Griselda, justo para que pueda hacer el cierre de su intervención. Gracias. Bueno, es que es mucha la información, ¿verdad? Para 10 minutos. Bien, entonces me quedé con la historia, ¿verdad? Con la línea del tiempo. En el 2015 las familias deciden y le exigen al gobierno de Coahuila que atienda esta situación de que había la probabilidad de que los nuestros estuvieran entre los NN, o peor aún, las fosas clandestinas es completamente diferente otra situación. Es por todas las acciones de búsqueda y de investigación han sido desde las familias, impulsadas por las familias y exigiéndole al Estado mexicano, han sido peleas muy fuertes, pero ganadas. Y es gracias a la intervención de todas las familias, de todos los colectivos, de todas las personas. Bien, pues el Plan Estatal de Exhumación entra en operación en 2017. Yo no estuve en esa exhumación, pero en febrero del 2018 fue la primera del año, y ahí es cuando inician las exhumaciones en fosas comunes, pero también a la par se estaba viendo los, las fosas clandestinas. Es decir, el Plan Estatal de Exhumación en el estado de Coahuila toma estas dos situaciones, la clandestina, la fosa clandestina y la fosa común. Bueno, les digo cómo está planeado el plan estatal, pero tiene deficiencias. Es bueno el plan estatal de exhumación, pero se necesita siempre se va a necesitar, no quiero decirle recursos, la colaboración. La colaboración de los peritos, de los expertos. La Fiscalía estaba dando, mira, para el inicio del Plan Estatal de Exhumación eran 544 personas sin identificar, solo en fosas comunes, en panteones municipales. Y nos daba la Fiscalía jornadas al año, una jornada al mes más la que no tuvieron o no pudieron hacer, y en cada jornada al mes se recuperaban 4 cuerpos. Es decir, que nos iba a llevar de 544 personas, que fueron con las que se inició el plan estatal, con información de 544 personas, más o menos, pues nada más con 544 personas sin identificar el tiempo, según lo que nos estaban dando de equipo y de jornadas, porque era solo un equipo, y es solo un equipo que lo conforma un antropólogo, un criminalista, médico forense y odontólogo forense, no más. De esa jornada al mes eran 4 personas las que se recuperaban, y pues nos iba a dar nada más de 544 personas, 13 años y medio para poder lograr exhumar, porque como bien lo ha dicho Tony y lo dicen todos los que estamos en el tema, no nada más es cuestión de exhumar, sino de identificar 100% seguro para poderles regresar a sus familias, y que en esta identificación nos den verdad, memoria para que esto no vuelva a suceder, para que no vuelva a haber repetición del delito, justicia, y para mí, en lo personal, para mí, una reparación que jamás va a ser ni alcanzará a ser justa. Bien, entonces 13 años y medio dijimos, no, esto es que no puede suceder si nada más en el estado de Coahuila, y ya sabíamos cifras del resto del país. Es por eso que también en ese momento decíamos, pues necesitamos, y iniciaba esto
del extraordinario forense. ¿Cómo es, Grace? El MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Mecanismo Identificación. extraordinario de identificación forense, porque los servicios médicos forenses ordinarios no pueden atender esta situación, no pueden atender, pues deben atender lo ordinario. Y entonces, bueno, el plan estatal inicia, se va el proceso, y entonces también las familias empiezan a decir, necesitamos un centro regional de identificación, y es así como se llegó a la creación. En el Centro Regional de Identificación nos está colaborando la FAFG, la Fundación de Guatemala, con toda su experiencia, su trágica experiencia. No en vano va a ser lo que le sucedió a Guatemala, sino que también nos lo está trasladando, y hay muchos retos ahorita. Hay muchos retos. Tony, porque así lo conozco, y son nuevas las caras de ustedes para mí, menos la de Grace. Tony y el equipo de la fundación, pues nos ha dado la visión de todo lo que no nos dio la fiscalía, pero sí hay muchos retos. El Centro Regional de Identificación Humana, pues tiene, tiene muchas cosas, se tienen muchas cosas que observar. Fíjate, nada más desde nuestra visión, que no somos los expertis, ellos son los expertis, ellos son los que nos han ido orientando, y hemos hecho la comparación, pero también en el proceso en el camino de estos años, pues sabemos qué es lo que necesitamos, y por eso también se llegó al Centro Regional de Identificación Humana, para que se atendiera la crisis forense en la que estamos, y necesitando un mecanismo extraordinario de identificación forense, porque ni los servicios médicos forenses ordinarios pueden atenderlo. Y pues mi interpretación es, necesitamos el equipo multidisciplinario que también menciona Tony, que dé una batería. Bueno, disculpen mi lenguaje porque yo no soy experta. Una batería de peritajes, y para lo que les dije, para identificar, para saber dónde estar, para localizarlos. Esa es la experiencia desde Coahuila. No hay tregua. Vamos a seguir buscando en principio de vida y sin ella, y localizando, y son muchísimas las cosas que tenemos que entender, porque son leyes y son protocolos y son formas de búsqueda, y lo que tenemos que observar ahorita, tenemos que tener mucho cuidado con el Centro Regional de Identificación Humana, porque en una primera etapa va a atender los casos que vienen del Plan Estatal de Exhumación, van a también atender los casos de Coahuila, para después, vaya, con la experiencia que se tenga de los casos de Coahuila, empezarán a abrir a otros estados. Muchas gracias, Griselda, por tu participación, por tu intervención, justo poder conocer un poco de lo que ha pasado en el contexto allá en Coahuila, y justo pues lo que ha significado y significa para muchas familias a lo largo y ancho del país, ¿no? Esta tortura, esta simulación, ¿no? Por parte de las autoridades. Y justo como comentabas en la parte de qué es lo que se requiere ante esta saturación también de los servicios forenses ordinarios, está el mecanismo extraordinario de identificación forense, y justo a partir de eso quisiera pasar a la siguiente intervención, porque nos acompaña aquí. Le agradecemos mucho a Grace Fernández que nos acompaña. Ella fue consejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, también es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, y bueno, también familiar quien busca a su hermano, ¿no?
también justamente desaparecida en 2008 en Torreón. Entonces, pues, ¿quién mejor que ella explicarnos que ha estado involucrada justo en este proceso del mecanismo extraordinario de identificación forense para conocer un poco y también que quienes nos están escuchando en el Facebook Live puedan conocer un poco más de qué va este mecanismo? Muchas gracias, Grace. Al contrario, gracias a ustedes, al CEPAT, por organizar este foro. Creo que es importante no solamente el compartir entre estados, entre colectivos, sino que la sociedad civil sepa de qué se trata, ¿no? Esto no es un tema de quienes estamos buscando a un familiar desaparecido, sino que es algo que debería de ser del interés de todos. Porque para empezar, pues imagínate, ¿no? Más de 87,000 personas desaparecidas, estamos hablando de que básicamente es el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca lleno y de repente desaparecen todos, así hayan sido en 10 años, perdón, pero es chingamadral de gente, ¿no? Entonces, si la sociedad no se involucra, no se, vamos, no surge ese sentimiento de indignación que debería de ser hacia ¿qué están haciendo las autoridades? Ay, es que es crimen organizado. Por eso, ¿cómo es posible que un grupo de particulares sea más fuerte y poderoso que toda la estructura del Estado? Y eso sucede por dos cosas. Número uno, por la corrupción que obviamente impera en nuestro país. Y número dos, por la impunidad, ¿no? Les digo, las hermanas siamesas malévolas, porque una sin la otra no existirían, ¿no? Entonces es un círculo vicioso y de ahí no salimos. Y la única forma es justo en que la sociedad civil entienda que tarde o temprano, si esto sigue, les va a llegar. Entonces, no esperar a estar de este lado para empezar a hacer algo por construir estas estructuras de procuración de justicia que tarde o temprano, ojalá me equivoque, pero pues todos los vamos a necesitar. Entonces, como comentaban Angélica y Gris, y yo creo que la sociedad de Jalisco creo que también tiene conocimiento de que, o sea, son cosas similares. El crimen organizado se replica las prácticas, pero no solamente el crimen organizado, las instituciones. Y me gustaría decir, se replican las buenas prácticas, pero la realidad es que se replican las malas prácticas, ¿no? Decimos, ojalá con esa facilidad fueran las buenas, ¿no? Y por ejemplo, en este andar, pues hemos visto que tuvimos que aprender el concepto de NN, ¿no? Griselda lo mencionó mucho, pero no todos saben qué es NN, que son los no nombre. Cuando las fiscalías, procuradurías recibían el cuerpo sin vida de una persona y no sabían quién era, entonces abrían una carpeta, bueno, se sigue abriendo una carpeta de investigación, pero los nombran NN, no nombre. Y una cosa es que ellos no sepan quién es, y otra muy diferente, que no tenga nombre, que no tenga identidad, que no tenga derechos y mucho menos que no tenga familia. Y ahí es en donde en el 2015, cuando surge el movimiento por nuestros desaparecidos en México para la construcción de la Ley General en materia de desaparición, se empieza a dar este compartir de información entre los estados que conforman los colectivos del movimiento, ¿no? Y entonces empezábamos a escuchar estas historias comunes, ¿no? De cómo operaban los grupos criminales, pero que pues a la hora de que llegaban los cuerpos a la fiscalía, los CEMEFOS no te daban información, no había identificación, que aun cuando sabían que meses o años después que tu familiar llegó al CEMEFO, nadie te dijo nada, que había discrepancias entre la edad que determinaron y la edad que tenía, esas situaciones. Y entonces, pues en aquellos entonces al movimiento lo acompañaba la Cruz Roja, el equipo argentino, el equipo mexicano, muchos forenses independientes, y entonces ellos tenían algo que se llamaba el encuentro forense, y ahí surgió la idea de, oye, es que hay que fortalecer los servicios médicos forenses del país, porque pues tendrían que estar haciendo esta chamba de identificación día a día. Entonces empezaron a pensar
una forma de fortalecer, y ahí fue donde a partir de este compartir de colectivos del movimiento dijimos, oye, pues es que en todos lados hay fosas comunes con personas que pues 2 y 2 son 4, y si estamos buscando a 4 y tú tienes 3, pues es imposible que por lo menos uno de ellos no sea de los 4 que yo busco. Entonces, vayamos a fortalecer los servicios médicos forenses para que nos digan quiénes son. Entonces, hicimos una colaboración con ellos y se generó esta iniciativa de algo que fuese por fuera del sistema de la estructura del Estado mexicano, pero que fuera a trabajar en colaboración con ellos para la identificación de todas estas personas que les fue arrebatada no solamente la vida, sino también el nombre. Y nos sentamos a negociar con el Estado. Nos llevó cerca de 2 años, como 50 reuniones y 1,877 corajes, pero finalmente el 5 de diciembre del 2019 se firma el acuerdo que le da vida al mecanismo extraordinario de identificación forense y nace a partir del Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Por qué? Porque ahí confluyen o confluían, ¿no?, la Fiscalía General de la República, las comisiones estatales de búsqueda, la representación de la Conferencia Nacional de Procuradores y otras muchas instituciones que finalmente pudieran impulsar lo que es necesario, ¿no? Hablaba Gris que a final de cuentas hace falta pues esa parte de querer, la voluntad política, ¿no? Y afortunadamente, digamos, se alinearon los astros. Pero hoy en día, al día 12 de mayo del 21, pues estamos en la etapa de selección de quienes conformarán el comité coordinador del mecanismo, que está compuesto por 7 expertos, 4 en materia forense, un abogado, alguien experto en, digamos, no tanto enfoque psicosocial, sino en ese acercamiento con las familias, en esa parte de anteponer a las familias en la información, pero también en la parte de toma de decisiones, planificación y transparencia. Y un experto más en colaboración internacional, que pues la intención es que nos ayude a hacer de recursos, ya llámese humanos, tecnológicos, financieros, para el mecanismo. ¿Cuál es la idea? Hablaba Gris de más de 38,000 personas no identificadas en el país que están, digamos, en resguardo o bajo la tutela de los servicios médicos forenses y las fiscalías. Es decir, pueden estar ya inhumados en una fosa común, pueden estar todavía en las instalaciones de los servicios médicos forenses, o puede ser que hayan sido ya osamentas rescatadas y que estén en alguna osteoteca o en alguna bodega de las fiscalías. Sin embargo, el mecanismo también tiene atribución a intervenir en las fosas clandestinas que ya hayan sido evidenciadas, que ya estén dentro de una carpeta de investigación, aunque no hayan sido intervenidas. Es decir, aunque la fiscalía no haya ido a exhumar y recuperar los restos, mientras ya tenga conocimiento, el mecanismo va a poder intervenir. Y dejamos algunas otras llavecitas como para en casos específicos en donde veamos necesario el que intervenga, ellos puedan decidir de qué forma pueden colaborar. La idea es, sí, suplir a los servicios médicos forenses con todo esto que llamamos el rezago, recuperar todos esos cuerpos e identificarlos, que era lo que decía Omar, tener un equipo especializado, dedicado a la identificación, sobre todo con el enfoque hacia personas desaparecidas, pero entonces que también tenga la capacidad de construir esta base de datos para poder hacer, pues, identificaciones masivas, ¿no? O sea, si partimos de la idea de que en México lo que sucede es un fenómeno de macrocriminalidad, en donde los cárteles del crimen organizado traspasan los estados y que entonces las desapariciones que sucedieron en Sinaloa pudieron haber finalizado con homicidios en Tamaulipas, o las de Coahuila haberse trasladado a Nuevo León o viceversa. Entonces es necesario que este mecanismo que va a actuar en todo el país tenga una base de datos pues de las víctimas de todo el país para poder confrontar
las muestras de referencia de los cuerpos contra las referencias de los familiares que estamos buscando a una persona desaparecida, ¿no? Entonces, el mecanismo, digamos que es la apuesta de las familias a haber estado, tienes tanto que hacer porque hay todavía muchísima violencia, te siguen llegando homicidios todos los días, entonces mira, dame la facultad de poder identificar a todas estas personas y entonces tú dedícate a lo que te va llegando todos los días. Y entonces ya no vas a poder tener pretexto de que como tienes 70, 800, 5,000 cuerpos inhumados, no puedes identificar a los que están llegándote todos los días, pero tampoco avanzas en los que están en el panteón, ¿no? Entonces la idea es que el mecanismo supla esa responsabilidad del Estado. Pero para eso necesitamos varias cosas. Creo que el dinero, si bien es importante, no es lo único ni lo más importante. La voluntad política, ¿por qué? Porque vamos a necesitar que cada una de las fiscalías acepte la colaboración del mecanismo extraordinario, porque no hay una herramienta legal jurídica en este país que los obligue. O sea, tendría que estar básicamente en la Constitución para hacerlo de carácter obligatorio para todos y eso jamás va a pasar, ¿no? Pero entonces se tendrán que suscribir cada uno de los 32 estados su acuerdo de colaboración con el mecanismo. Y pues ahí es en donde viene la parte de los intereses, ¿no? O sea, las fiscalías van a tener que dar respuestas. Las familias les decimos, sí, sí queremos respuestas. Esto o el resultado que va a dar el mecanismo son dos. Primero es la identidad de las personas fallecidas para poderlas regresar a sus familiares y que tengan ese proceso. Y número dos, el inicio del proceso de justicia, porque al saber quién es, podemos saber quizás qué fue lo que le quitó la vida y entonces es un elemento para la investigación de qué fue lo que le sucedió y quién fue el responsable de lo que le sucedió. Pero volvemos a que las fiscalías no tienen como que esa voluntad de exponerse ante el pueblo de las fallas a la procuración de justicia, ¿no? Y lo que decimos las víctimas es, pues sí, pero también las personas, aunque ya no tengan vida, no significa que no tengan dignidad. El derecho a que sus familias sepan qué fue de ellos, el derecho a que sus familias puedan empezar a cerrar ese ciclo, a tener este proceso de duelo, ¿no? Entonces, decimos que tiene un enfoque humanitario porque para nosotros lo primero es regresarlos a su casa, sin renunciar a la parte de, y a partir de ahí, que ya sepamos quién es, entonces empecemos o aportemos para buscar el proceso de justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día estamos ya a la espera de la recta final de la selección de este equipo coordinador del mecanismo. Se espera que para finales de este mes ya esté definido quiénes serán y estarán empezando a elaborar a partir del día 1 de junio. Y pues bueno, al día de hoy sabemos que tienen un presupuesto ya designado de 40 millones, que eran los del año pasado que no logramos ejercer porque pues el proceso se paró súper horrible. Y bueno, comentar también que estas personas estarán siendo contratadas por el Fondo de Población de Naciones Unidas a fin de que tengan autonomía técnica, ¿no? O sea, no van a ser funcionarios públicos dependientes del gobierno ni federal ni estatal, sino que estarán dependientes de ONU y eso pues también da garantía y tranquilidad a las familias de que pues podríamos tener identificaciones científicas, certeras, válidas y confiables de quiénes son todas esas personas que esperan regresar a casa. Gracias. Oye, Grace, ya que estás con el tema y como nos están viendo pues en transmisión por Facebook, el mecanismo, porque lo estoy diciendo desde mi condición de hermana,
la seguridad que nos va a dar el mecanismo extraordinario de identificación forense. Mira, que nos compartas el porcentaje de quienes van a colaborar internacionalmente en el mecanismo y cuánto porcentaje de, pues, de los servicios de México. Es decir, porque está en la cabeza de todas, no, de todas las familias. ¿Cómo confío aquellos que perpetraron, aquellos que permitieron? ¿Cómo voy a confiar en ellos para la identificación? Pero el mecanismo extraordinario forense también cubre esa parte, pero compártenos eso. Sí, claro, súper rápido. Realmente en el acuerdo de creación, parte de lo que decíamos es que pudiera ser mayoritariamente de extranjeros, sin que fuese una obligación. ¿Por qué? Porque también sabemos que, pues, o sea, no van a estar 10, 15 años que pueda tomar el mecanismo en identificar a estas 38,000 personas, y es importante también generar las capacidades locales, ¿no? Entonces, hay unos comités de selección para cada uno de los tipos de perfiles que integran el comité, bueno, el grupo coordinador del mecanismo. Ahí está integrado por nacionales, extranjeros, muchos expertos, que parte de su encomienda o lo que le pedimos los colectivos que estamos en la mesa del mecanismo fue que la nacionalidad no sea un impedimento. Pueden ser puros extranjeros. Si hay mexicanos que tienen el perfil ideal para hacer esto y que tengan esa convicción de defender los derechos de las víctimas y los derechos de las personas fallecidas, entonces lo queremos, sea mexicano, sea extranjero. Muchas gracias, Grey, también por compartirnos un poco más del tema y pues, por toda la perspectiva, ¿no? Evidentemente de la relevancia que va a tener este mecanismo, aunque va tarde, ¿no? Por toda la situación que se ha enfrentado y también las dificultades que va a significar el hecho de que se siguen acumulando los cuerpos en los servicios forenses y bueno, también hay un límite hasta a partir de cuándo puede operar, ¿no? Y entre más se tarde, pues también la carga ahí va a seguir, ¿no? Entonces, paso a leer algunos de los comentarios y preguntas que nos tienen por parte de quienes nos escuchan, sobre todo en el tema de cómo es vital los centros de identificación humana, que sean única y exclusivamente para todos los que ingresan a los servicios periciales y CEMEFOS como restos óseos o cuerpos no identificados, que lo que se tiene que hacer es aplicar el protocolo homologado de búsqueda y exigir a las autoridades que apoyen en las búsquedas, recordando que no solo la Fiscalía es la obligada a buscar, sino que hay otras autoridades. También nos pregunta un compañero periodista de acá de Jalisco, justo para FAFG, ¿qué problema ven en concreto en la forma de trabajo en el CEMEFO en Jalisco y qué recomendaciones se han podido hacer, ya que hay una cantidad de casos en los que no se reporta ni la causa de muerte, ni el género, ni mayores datos para ayudar a la identificación? Igual no sé si nos detenemos un poco en esta pregunta para que Omar Bertoni nos pueda apoyar en eso. Claro, claro que sí, Jonathan. En Jalisco lo que vemos y encontramos es exactamente lo mismo que en los otros estados, lo mismo. Información segmentada. Ahí obviamente está el Instituto Jalisciense, que es el que ejecuta las acciones forenses. Sin embargo, aún siendo autónomo, depende mucho de las solicitudes y requerimientos de la Fiscalía. O sea, el mismo modelo de trabajo. O sea, es el que se replica en todos los estados. Por eso mencionamos siempre que es un problema del sistema forense para el tema de identificación. En medio de todo esto hay, como en todas las instancias, ¿no? Hay extraordinarios forenses, hay otros que no, lógicamente, como en cualquier instancia y en cualquier medio, ¿no? Pero al final de cuentas, aunque exista ese extraordinario forense, el sistema no permite que ejecute eso, porque simplemente lo deja y lo enmarca únicamente en haz tu peritaje, entrega tu dictamen y pasa al siguiente. Y es exactamente lo mismo que sucede en Jalisco. ¿Qué recomendaciones hemos hecho? Las mismas que hacemos en todos los estados.
realizar investigaciones con enfoque masivo, tener un grupo específico dedicado al 100% a esta tarea, liderado por forenses. En el Instituto Jalisciense hemos tenido trabajo con ellos. Ya se está formando el equipo multidisciplinario, ahí específico, dando las condicionantes que pudiese tener el seguimiento. El plan es crear dentro del Instituto Jalisciense una dirección de identificación humana, o el nombre que le quieran poner, pero el punto será que este grupo de personas, de expertos forenses, esté dedicado al 100% al trabajo de esto. Esto en Jalisco específicamente, porque ya el Instituto Jalisciense está fuera, digamos, del tema de las fiscalías, entonces ya lleva avanzado, digamos, cierto espacio que en otros estados no se tiene. Pero en general, esas son nuestras recomendaciones de siempre mantener el contacto, el acercamiento con los familiares, explicarles que llegan a los laboratorios, que vean cómo se hace. No hay nada que ocultar, todo lo contrario, hay que ser transparentes y no para que se sientan bien los familiares, sino porque es la manera de abordar dentro de este enfoque que nosotros ejecutamos y realizamos, y es el que nos ha permitido, después de 25 años, mantener el trabajo, y lo más importante, tener la confianza de los familiares, que sin ella no se puede lograr el trabajo. Y ahí es en donde en cada estado decimos, si tú quieres resultados diferentes, haz las cosas de una diferente manera. Si quieres, si vas a seguir haciendo lo mismo, de otra manera, pero al final sigues el mismo camino, tus resultados van a ser exactamente los mismos. Y la apuesta del mecanismo, pues lógicamente es algo que debe y tiene que ser parte fundamental del proceso de identificación, y ojalá se le brinde a los colegas que van a estar en este mecanismo esa autonomía para las decisiones, ¿verdad? Como bien decía a Grace, mucho de esto tiene que ver con la voluntad política, ¿no? México es un país en donde los recursos no hacen falta, y nosotros en los estados que hemos estado, nos impresiona mucho la cantidad de recursos que se invierten sin embargo, el enfoque que se le da para tratar de resolver el tema de identificación no están bien alineados, no, bien alineados estos recursos que se puedan dar. Yo también personalmente creo que el mecanismo va a venir, o debería de venir, a formar ese espacio de forenses que no existen en México para el tema este en particular. Ya hay una fiscalía, como les dije, dedicada al tema, hay una comisión nacional dedicada al tema. Ahora se le está dotando del brazo técnico científico para que pueda ejecutar las acciones con el objetivo de identificar, ¿no? Claro. Y otra pregunta que nos hacen, justamente también dirigida a ti, tiene que ver con cómo debe funcionar el integrarse un centro de identificación humana en un estado como Jalisco. Ahora ustedes que también han conocido la experiencia acá. Nosotros creemos que, como bien decía Grace y Grisela, voluntad política es lo que se requiere. Nosotros, cuando hacemos las recomendaciones, las hacemos con base en los resultados. No porque creemos que así debe ser, no porque pensamos que debe ser así, o porque vamos a experimentar si funciona. No, eso nosotros lo hemos desarrollado por más de 20 años. Repito, siempre, como les decía, con muchos errores, aciertos también bastantes. Y lo que compartimos siempre, y que es fundamental, es, para poder instalar un centro se necesita, uno, obviamente la voluntad política, garantizar la autonomía técnica de los expertos forenses, eso es clave. Dotar y garantizar de recurso humano y lógicamente recurso financiero para esto, y que las decisiones sean de los expertos forenses, ¿sí? Obviamente siempre debe de haber una comunicación, una coordinación con las fiscalías, por supuesto que sí, pero que no dependa de la decisión de un fiscal que se procese o no un fragmento óseo, por ejemplo, o que se reprocese, o que se compare, porque si no, eso no se... Y lógicamente dotarlo de los instrumentos técnicos, de la tecnología que existe la tecnología para ese tipo de fenómenos. Y esto es lo que, como les decía, en muchos de los estados vemos que adquieren tecnología
que no necesariamente es aplicable a esto, ¿verdad? Es lo que les decía al inicio. Como el sistema forense viene, invierte en AFIS, en AVIS, invertamos y también nos van a dar CODIS y todo lo demás. Y los expertos forenses, bueno, vamos a usar los mismos para este tema de desaparecidos. Y eso no es lo mismo. El dotar a los expertos forenses, que sean expertos en el tema de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, significa que son forenses que deben de comprender y entender que no es únicamente el saber hacerlo de la ciencia, sino que el tener ese contacto directo con los familiares, que se comprenda la importancia que tiene ese acercamiento con ellos. Todos los forenses somos formados en un sistema rígido, es enmarcado dentro de este sistema tradicional. Lo que hemos desarrollado y evolucionado con esto es que se comprenda dentro del marco de la investigación criminal que esto que se hace en esta investigación sui generis en función del fenómeno sui generis que es de la desaparición masiva, requiere estos. Entonces, en Jalisco, pues yo creo que dotarlo de autonomía, personal específico, recursos y lo más importante, la voluntad para que se pueda compartir la información para poder ordenar toda esa información ya existente que no está ordenada o no tiene el enfoque de identificación, sino más bien tiene el enfoque del día a día que están inmersos los servicios periciales, ¿no? Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta, ahí lo dejaría abierto para quien nos quiera compartir su perspectiva sobre esta pregunta, que nos dicen si se puede si se puede considerar construir un sistema de identificación social que se implemente en espacios escolares o qué acciones de prevención específica, además de continuar trabajando por justicia y no repetición. Si me permites, Jonathan, yo creo que la parte de prevención es la que menos se ha atendido, ¿no? Seguimos viendo una criminalización de las víctimas que no facilita el entendimiento de sociedad civil de que todos estamos vulnerables a ser desaparecidos o sufrir algún daño en nuestra integridad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta no solamente conocimiento respecto a los derechos que tenemos de ser protegidos por las autoridades, sino qué hacer en caso de ser desaparecido o en caso de que nadie sepa dónde estás, ¿no? Yo creo que hace falta mucha difusión de estas instituciones que se crearon para buscar a las personas, como son las comisiones locales de búsqueda, justo para poder tener esa capacidad de reaccionar de forma inmediata cuando se da la desaparición o la no localización de una persona, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, pero yo creo que por lo menos algo que sí está como que muy a la mano y que no cuesta dinero, pues es la difusión, ¿no? El estar pendiente de las redes sociales de los colectivos, dar seguimiento a las noticias, estar al pendiente de estos movimientos sociales desde las víctimas, que pues hacemos el reclamo social por quienes todavía no padecen pues este grave flagelo, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí, Griselda, creo que tú querías compartir algo. Ay, no encontraba la manita. Ya. Bien, bueno, en este caso, Grace conoce las mesas de trabajo que tenemos en el estado de Coahuila, desde los colectivos, previsión, pues tenemos también dentro de las mesas de trabajo la mesa de búsqueda, la mesa de coordinación forense, tenemos la mesa de visibilización. Es que me llama mucho la atención que no haya jornadas, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila hemos impulsado mucho a las jornadas para la toma de muestra genética, toma de muestra de sangre para genética. La visibilización, también hay una mesa de trabajo para visibilizar la desaparición forzada, incluso se les invita, en algún momento lo dijo Grace o Tony,
el señalamiento a través de la visibilización y la difusión, porque al menos aquí en el estado de Coahuila no he visto que salga del estado, pero sí en el estado de Coahuila, en spot de radio y prensa y televisión, se está difundiendo las desapariciones de manera anónima. Se pone un contacto para hacer señalamientos de lugares de exterminio o posibles lugares donde se encuentren fosas clandestinas. Lo que les comento de las jornadas bueno, ahorita están muy a flor de piel las jornadas de toma de muestra por parte del Centro Regional de Identificación Forense. Sí, la difusión de todo esto, de estas mesas. Bueno, en estas mesas de trabajo que son la de visibilización, esa puede ayudarnos, esa nos ayuda mucho para, pues, no poder, es lamentable, pero tener conciencia del estado en el que nos encontramos. Tenemos que cuidarnos, que no debería de ser por parte nuestra, debería de ser por parte de los garantes de la seguridad, pero la realidad es otra. Entonces, a través de las difusiones, hacer la prevención. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Y también, pues, justo agradecerle mucho a las personas que nos han escuchado, que han compartido con nosotros. La verdad es que ha sido un espacio también muy corto en las intervenciones. Nos hubiera gustado profundizar más en cada uno de ellos y justo por los comentarios y demás que se ha un poco alargado el tiempo, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan aceptado la invitación, que hayan estado compartiendo acá la perspectiva. Esperemos que no sea el último espacio, que sea apenas el primero de muchos. Les agradecemos mucho, Angélica, Fabricio, Omar Bertoni, Griselda, Grace, también que hayan dedicado un poco de su tiempo a compartir acá desde el CEPAT y pues también a las personas que nos compartieron sus dudas, comentarios. También algunos hacían sugerencias o opiniones respecto a cómo debe de ser. Ya no pudimos leerlas por el tiempo, ¿no? Pero les agradecemos mucho. Hemos tratado de retomar también mucho sus comentarios. Y solo para cerrar, justamente saben que siguen estas jornadas virtuales en torno a la crisis forense en Jalisco. El siguiente miércoles, precisamente desde el CEPAT, presentaremos un informe respecto a la situación que vemos en Jalisco, un poco nutrido a partir de datos, información oficial, el rastreo de información pública y también desde la perspectiva de las familias de personas desaparecidas acá en el estado de Jalisco, para que estén al pendiente de esta presentación. Y cerraríamos las jornadas justamente el 27 de mayo con la presentación de un micrositio con los datos relevantes sobre el tema forense en el caso de Jalisco, para que estén al pendientes estaremos compartiéndolo en nuestras redes sociales. Y de nuevo un agradecimiento a quienes nos acompañaron como panelistas y también en la sesión en el Facebook Live. Y bueno, pues con esto daríamos por concluida el panel de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a CEPAT, Tony, Grace, Angélica, gracias. Fabricio. Muchas gracias. Saludos desde el norte. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Un un abrazo. abrazo.